Jóvenes, buenas noches. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a discutir la mini clase de mecanismos de amortiguación articular. Vamos a simplificar estos mecanismos en tres principales, que son la redistribución de presiones, la untuosidad y lisura y la compensación hidromecánica. Analicemos el primero, la redistribución de presiones. Hablemos del cartílago hialino. El cartílago hialino está compuesto por unas fibras. Estas fibras tienen tres propiedades o tres características muy importantes. Son arciformes, es decir, tienen forma de arco. Son flexibles, es decir, se dejan deformar cuando sobre ellas actúa una fuerza. Y son elásticas. Quiere esto decir que cuando deja de actuar la fuerza que las deformó, entonces estas recuperan su forma y dimensiones originales. La primera es una propiedad morfológica, digamos que geométrica, y la segunda y la tercera son propiedades físicas de esas fibras. En esta primera gráfica hemos ilustrado unas fibras de cartílago hialino que tienen forma de arco. Todavía sobre ellas no se nota el efecto de una fuerza compresiva, pero sí vemos que hay un área que es la medida de la superficie que hay sobre esas fibras. En este caso, decimos que todavía no ha empezado a actuar la fuerza compresiva, pero tenemos un segundo caso donde ya se notan los efectos de esa fuerza compresiva, que va a aplastar las fibras del cartílago hialino, las fibras arciformes, aumentando la superficie y por lo tanto la medida del área que aquí hemos llamado área 2. Si recordamos una fórmula muy simple de la física, que es la fórmula de presión, que nos dice que esta es igual a la fuerza por unidad de superficie, entonces la presión es el cociente entre la fuerza y el área. Si nosotros mantenemos la misma fuerza en un área diferente, entonces la presión va a ser diferente. En el primer caso, presión 1 es igual a fuerza dividido área 1. Como el área 1 es menor, entonces al ser menor el denominador, la fracción es más grande, por lo tanto la presión que se efectúa sobre estas fibras es una presión que es mucho mayor. En cambio, en el caso de abajo, donde tenemos que la presión 2 es igual a fuerza dividido área 2, al ser el área 2 de mayor valor, porque la superficie ha aumentado ya que se han aplastado las fibras aumentando la superficie, entonces tenemos que esta fracción disminuye y por lo tanto la presión en 2 es mucho menor que en 1. Entonces, vamos a concluir que como las fibras del cartílago hialino son arciformes, flexibles y elásticas, cuando actúa sobre ellas una fuerza compresiva, entonces aumenta la superficie de contacto y disminuye la presión puntual efectiva. No es lo mismo hacer sobre mi palma una fuerza con un dedo de la mano contralateral. Puede sentir uno cierta molestia. Pero si yo aplico la misma fuerza con la mano de plano, entonces en cada punto vamos a tener una presión que es menor. ¿Qué se ha hecho allí? Se ha redistribuido la presión. Por lo tanto, ya la presión puntual efectiva es mucho menor en la segunda situación. Pasamos al segundo mecanismo, que es untuosidad y lisura. Untuosidad es prácticamente como el efecto de untar algo sobre una superficie. Untuosidad. Y la lisura es como también una consecuencia de los efectos que esa sustancia que sea aplicada produce sobre esa superficie. Esto tiene que ver con el líquido sinovial. Recuerden ustedes que el líquido sinovial es una sustancia, es un fluido que se parece mucho a un ultrafiltrado del plasma. Tiene unas características muy parecidas a las del plasma. Tiene agua, que es su componente más abundante en un 94%, tiene ácido hialurónico, proteínas, inmunoglobulinas como la G, la A, la M, tiene fibrinógeno, tiene glucosa,
tiene ácido úrico, iones y electrolitos. Hay muchas más sustancias, pero aquí por mencionar varias de ellas. El líquido sinovial tiene una función muy importante. Dado que el cartílago hialino es una estructura que no posee arterias, que no posee venas, que no posee vasos linfáticos ni nervios, entonces uno piensa que la nutrición y el drenaje de esta estructura es bastante complicada. Por lo tanto, tiene que aprovecharse de todos los tejidos vecinos y utiliza para su nutrición medios difusivos, ya sea desde la articulación, pasando desde la articulación hacia el hueso o del hueso a la articulación en forma bidireccional. El fluido va contribuyendo a que se nutra el cartílago. Además, ese líquido sinovial está ayudando entonces a la amortiguación de la siguiente manera. Resulta que el líquido sinovial tiene cierta similitud con una bicapa lipídica y tiene unas cabezas fosforiladas que son hidrofílicas, es decir, tienen afinidad por el agua, pero además tiene unas colas de hidrocarburos que son hidrofóbicas, o sea, que entran en oposición con las moléculas de agua. Pues bien, si nosotros observamos en alguna articulación la superficie articular de uno de los huesos, como el que estamos viendo aquí en esta superficie convexa, hacemos como una amplificación de esa imagen y pudiéramos pensar que esa superficie es completamente lisa, lo cual no es cierto. Está llena de irregularidades y en esas irregularidades las colas de hidrocarburo del líquido sinovial van a llegar a rellenar los espacios, a rellenar las irregularidades. Es como tener una pared en revoque, en obra negra, que es muy carrasposa y después se le echa una sustancia que va a generar una lisura en la pared, que es el estuco. Entonces, con esas colas de hidrocarburos se le brinda lisura a la superficie ósea articular, disminuyendo fuertemente el coeficiente de fricción, y esto obviamente va a facilitar los movimientos. El tercer mecanismo es el de compensación hidromecánica. Tiene que ver con eventos mecánicos y con eventos hidrostáticos, eventos hídricos, también eventos hidrodinámicos. Allí estamos analizando lo que son los poros moleculares. Podemos hacer una analogía de lo que es el cartílago hialino con una esponja. Si nosotros cogemos una esponja y la colocamos en un recipiente con agua, entonces esta se va a impregnar de agua y si posteriormente la sacamos y la colocamos sobre una mesa, va a destilar agua. Ahora, si llegamos y presionamos la esponja, todavía va a destilar más agua, pero nunca, por mucha presión que hagamos, vamos a sacar todo el agua. De hecho, para que todo el agua salga, tendrá que en algún momento salir, pero por evaporación. Muy bien, esa esponja está llena de poros. Entonces, aquí he representado gráficamente como el cartílago hialino con unos poros moleculares que tienen aquí un diámetro vertical. Ahora, cuando se hacen fuerzas compresivas sobre el cartílago hialino, ocurre que se aplastan esos poros y entonces el diámetro vertical de esos poros va a disminuir. Y esto va a ser consecuente con ciertas actividades de la vida cotidiana o de la vida deportiva. Un Armstrong es una unidad de longitud. Un Armstrong es una unidad que equivale a 10 a la menos 10 metros. Es una pequeñísima, una microscópica fracción de lo que es realmente un metro, porque un metro es igual a 10 a la 10 Armstrong. Entonces el Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Esto equivale a un 0, después de la coma 9 ceros y un 1, equivalente, pues utilizando la unidad de metros. Entonces aquí nosotros vamos a expresar las unidades de longitud para los diámetros de los poros moleculares en Armstrong. Cuando el diámetro del poro molecular es mayor o igual a 60 Armstrong,
Es porque el cuerpo en ese momento se encuentra en una condición de semireposo, que puede ser perfectamente la condición de una persona que se encuentra sentada trabajando en su escritorio o realizando algún tipo de labor ejecutiva. Cuando el diámetro del poro molecular está en el intervalo de 30 angstroms, incluidos los 30, hasta los 60 angstroms excluidos porque ya fueron considerados acá, esto es coherente con actividades en las cuales se desarrollan cargas leves a moderadas o se levantan cargas leves a moderadas. En el intervalo de 20 Armstrong a 30 Armstrong, incluyendo el 20 pero no incluyendo el 30, es coherente con cargas maximales, es decir, actividades intensas. Y cuando ya el diámetro del poro molecular, cuando es aplastado el diámetro del poro molecular por debajo de los 20 Armstrong, esto es coherente con cargas supramaximales. ¿Y qué ocurre? Que esto ya constituye un alto riesgo que puede dañar el cartílago. Entonces, cuando las fuerzas compresivas son tan exageradas que definitivamente la presión está disparada, ese aumento de la presión puede producir un daño del cartílago y un proceso degenerativo que se denomina artrosis. Ahora, en una persona sedentaria en la cual no se están ejerciendo las fuerzas y presiones requeridas para mantener la vitalidad del cartílago, entonces se puede llegar a un estado de atrofia, dado que el organismo interpreta que no necesita las fibras, ya que no está siendo sometido a presiones que requieran de su participación. Hay que tener en cuenta que la presión que se hace sobre el cartílago es la vida del cartílago, pero también puede ser su muerte. Es decir, cuando la presión es excesiva, el cartílago se puede dañar y llegar a un estado degenerativo, como dije ahorita, denominado artrosis. Y cuando no se hace presión sobre el cartílago, como el caso de un estado de sedentarismo, entonces va a ocurrir una atrofia del mismo y también se va a dañar la arteria.